semana te cuento sobre el error que cometió el presidente Enrique Peña Nieto a una semana de las elecciones, la matanza en Ecuandureo, 5 formas en las que puedes morir en México y la competencia que representa el nopal ahora para la Comisión Federal de Electricidad. Estamos a menos de una semana para las elecciones y durante este tiempo de campaña hemos visto bailar, cantar, cabecear y hasta anunciarse en glúteos de decanes a los candidatos. Y justo cuando mejor deberían portarse estos y los líderes de los partidos políticos, Enrique Peña Nieto, claro, ¿quién más podrá regarla de esta forma?, se ve envuelto en otro conflicto. Ahora mintió en su declaración patrimonial. Como lo dio a conocer Reuters al revelar que no solo mintió una vez, sino en 2 ocasiones al respecto. Según la investigación, Peña Nieto recibió una casa como donación de su padre. Sin embargo, Reuters mostró que no fue así y que en realidad la compró en 1988 a través de un tercero. Además, el medio inglés señala que Peña reportó el valor de la propiedad, que se encuentra en Valle de Bravo, en 11.200 de los llamados viejos pesos, cuando en realidad el registro de la propiedad muestra que originalmente pagó 11.2 millones de esos mismos viejos pesos. Reuters consultó abogados y profesores que confirmaron que la discrepancia entre los documentos del registro de la propiedad y la declaración oficial constituyen una declaración falsa. En otras palabras, Peña mintió. ¿Hasta cuándo se le investigará formalmente al titular del Ejecutivo? Ya son varias. No se nos olvide el proyecto del tren de alta velocidad adjudicado a un consorcio del cual formaba parte el contratista Grupo IGA, misma empresa que construyó la casa de su esposa Angélica Rivera y la del secretario de Hacienda Luis Videgaray. Y además fueron los mismos que se beneficiaron con jugosos contratos en el Estado de México cuando Peña era gobernador. Si hasta la FIFA fue investigada, ¿por qué Peña no? En fin, mientras las encuestas señalan al PRI como el más repudiado por la ciudadanía y la popularidad del presidente se encuentra por los suelos debido a hechos como este, el tricolor asegura carro completo para estas elecciones debido al voto duro que su estructura interna representa. ¿Y cómo es eso? Simple, el partido tiene asegurado los votos de sus 10 millones de afiliados. Y aparte, su alianza estratégica con el Partido Verde. El pasado viernes 22 de mayo, la Policía Federal dio muerte a 42 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento donde perdió la vida un elemento de las Fuerzas Armadas. Después de difundida esta noticia oficial, medios locales, nacionales e internacionales pusieron en duda esta versión, el lugar donde sucedió y el hecho que policías federales remataran a delincuentes heridos. Incluso el diario El País llamó a este hecho la batalla invisible del Rancho del Sol porque nadie escuchó un solo disparo. Y en las películas más inverosímiles de Hollywood existió un equipo tan letal y silencioso como nuestras Fuerzas Armadas. Después, la noche del viernes en redes sociales, ciudadanos también reaccionaron con incredulidad, ya que en las fotos que circularon se notó un raro acomodo de los cuerpos y algunos ni siquiera tenían ropa. Parecía una matanza más que un operativo. Para decirlo clarito, hay más muertos en la balacera que policías en el pueblo, externó Cuevas Pérez, alcalde de Tanguato. Y por si esto no fuera suficiente para dudar al menos un poquito, los testimonios señalan que no todos los occisos pertenecían al crimen organizado, sino por el contrario, la mayoría fueron contratados para trabajar el inmenso predio. ¿Imaginas lo peligrosos que pueden ser hombres armados con tabiques, cemento y arena? Esto sucedió en nuestro México, que actualmente es el tercer país con más muertos por conflictos armados, de acuerdo a un estudio británico, solo después de Siria e Irak. Sin embargo, en México el conflicto va más allá que los enfrentamientos entre grupos armados. La suma de muertos contabiliza a supuestos delincuentes o civiles por matanzas como Tlatlaya, Fosas en Iguala, Apatzingán y Tanguato, entre otras varias, por lo que actualmente el gobierno mexicano enfrenta acusaciones por posibles crímenes de lesa humanidad. Y como ya hemos visto, en México se habla de tú con la muerte, la Catrina, la jefa de jefas o la garbancera, como le decía Posada. Y para prueba, hoy te cuento 5 formas para morir en México por si andabas con el pendiente. 1. ¿Caes gordo? Muérete. De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano en Competitividad de 2014, las enfermedades causadas por la obesidad son la causa número 1 de muerte en México. Las campañas a favor de la actividad física y la alimentación equilibrada tomaron relevancia hasta que México ocupó el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil. Lástima que tuvimos que llegar a esos límites para tomar conciencia. 2. Muerte violenta. Por su parte, la violencia también es un grave problema de salud pública y es la primera causa de muerte en hombres jóvenes.
Tan grave es la situación que en México se ha reducido la esperanza de vida un año, lo que solamente ha pasado en tiempos modernos en sociedades que se encuentran en guerra o con estados fallidos. 3. Directo al corazón. Desgraciadamente, nada de romántico tiene el siguiente dato, ya que cada hora mueren 10 mexicanos a causa de un infarto al miocardio. Situación que coloca las enfermedades del corazón derivados principalmente del alcoholismo, tabaquismo, diabetes y obesidad como una de las principales causas de muerte en México. 4. Muérete, me chocas. México ocupa el lugar número 13 entre los países que concentran el 62% de los fallecimientos por accidentes viales, siendo esta la causa número 1 de muertes en niños, adolescentes y adultos jóvenes entre 5 y 29 años de edad. 5. Muérete de envidia. Y si eres extranjero y buscas una muerte más sublime, muérete de envidia con maravillas naturales. Como Barrancas del Cobre en Chihuahua, Laguna de Siete Colores en Quintana Roo, las cascadas de agua azul en Chiapas o el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí. Sin duda quedarás impresionado de lo lindo que es nuestro país. Y si eres mexicano, conoce estos lugares, seguro te darán un respiro de la realidad actual nacional. La expresión "tiene un nopal en la frente" quizá hoy es utilizada por personas afines al presidente del INE para discriminar, pero yo como mexicana me siento orgullosa de este dicho. El nopal sigue a la delantera con propiedades, aún más que las del gabinete presidencial y la primera dama. El nopal, además de ser uno de los alimentos más saludables en la dieta mexicana, ahora también puede ser utilizado como combustible para generar energía. En Calvillo, Aguascalientes, se encuentra en construcción la primera planta generadora de energía eléctrica que emplea como principal ingrediente la biomasa de nopal, que tiene la capacidad de generar hasta 1 megavatio, suficiente para iluminar 12,000 hogares. El principal inversor es la cementera Cruz Azul, respaldado por CONACYT, y los resultados de la prueba piloto se utilizarán para abaratar los costos de energía en la primera planta ubicada en Tula, Hidalgo. La cementera se sacó un 10. Podrá no tener un equipo campeón en el fútbol, pero será parte de la primera planta mundial que genera energía eléctrica con nopal. La pregunta que más me gusta de esta semana es de Luis Valdés, quien dice: sus fuentes, chicas, no nos entreguen el pescado, enséñenos a pescar, ayúdenos a saber dónde obtener la información y cómo aplicarla, a tener un pensamiento crítico y memoria política. Sé que se escucha complejo y hasta abusivo, pero como sociedad considero que necesitamos ayuda con esas cosas. Gracias por su trabajo. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu mensaje y en respuesta, bueno, yo creo que es importante informarnos a través de todas las fuentes de información posibles. En México existen tanto medios tradicionales como oficiales e independientes. Creo que es necesario conocer las perspectivas de todos aquellos y ya con base a eso generar un juicio crítico, como tú mencionas. En cuanto a la memoria política, bueno, creo que es importante leer, informarnos sobre lo que ha sucedido históricamente en nuestro país y para eso, bueno, existe infinidad de autores, tanto de generaciones pasadas como contemporáneos. Como todas las semanas, muchísimas gracias por ver el video de esta semana, espero que te haya gustado y espero tus comentarios acá abajo. También aprovecho para invitarte a ver los videos que generamos en el especial Mi Voto 2015 para que este domingo 7 de junio tengas un voto informado. Y bueno, ya aprovechando como todas las semanas también, si te gustó el video, darle pulgar arriba, compártelo con tus amigos, familiares, vecinos, conocidos, con todos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho y síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales y nuestro sitio web donde generamos información diariamente. Nos vemos el siguiente lunes con mucha más información. Claro, ¿quién más puede regarla? Carla. Ya. Reuters consultó a Reuters. Tú con la muerte y como